Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Lanza, soy médico del Instituto Masira y el día de hoy vamos a hablar de adherencia a los medicamentos, que es parte de la Consejería en Salud que ustedes deben recibir. Entonces, ¿qué se define como adherencia a los medicamentos? Simplemente se define como aquella, consiste en tomar la medicación tal y como médico lo indica. Es decir, que para nosotros tomarse la medicación el 80% de las veces se considera aceptable. Obviamente, lo ideal es que nuestros pacientes tomen el medicamento el 100% de las veces. Sin embargo, pues no nos vamos a encontrar que pacientes se saltan la medicación o pasa algo con eso y entonces consideramos que es aceptable tomar la medicación el 80% de las veces. ¿Qué tiene que ver esto? Que los pacientes a veces son más propensos a cumplir con medicamentos para enfermedades agudas, es decir, una gripa, un dolor de garganta, una tos, más que para las enfermedades crónicas como la hipertensión. Entonces, sabemos que hay diferentes tipos de medicamentos que ayudan a reducir la presión arterial de diferentes maneras y la mayoría de nuestros pacientes van a necesitar tomar dos o más medicamentos para poder tener esa presión arterial controlada. Eh, los pacientes tienen que tener claro que los medicamentos deben tomarse incluso si ellos se sienten bien o no tienen ningún síntoma o si la presión arterial se encuentra normal. No es que van a dejar de tomar los medicamentos simplemente porque las cifras de presión arterial del día de hoy se encontraron normales, ellos no se toman los medicamentos. Eso hay que dejárselo muy claro a los pacientes. Y hay diferentes formas de la no adherencia. Entonces, que los pacientes no se adhieran a los medicamentos puede significar diferentes ejemplos. Uno de esos es que se interrumpa el uso de los medicamentos. Lo otro es que cambien las dosis debido al costo de los medicamentos o simplemente a las necesidades individuales, que compartan los medicamentos con amigos o con familiares, que omitan las dosis o se tomen las dosis incorrectas, es decir, o que le suba las dosis o que le baje a las dosis de los medicamentos porque, no sé, hay pacientes que van a decir, no, no me tomé la dosis de ayer, entonces hoy me voy a tomar la de ayer y la de hoy. Eso es un ejemplo de no adherencia. No tomarse los medicamentos a las horas prescritas, porque hay ciertos medicamentos que se tienen que tomar, bien sea con el estómago vacío o se tienen que tomar justo con comidas para que puedan hacer el efecto. Y otra cosa de no adherencia, otra forma de no adherencia es olvidar renovar los medicamentos, olvidar simplemente ir a la farmacia de la EPS a buscar los medicamentos. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta adherencia? Simplemente la reducción de la presión arterial y obviamente disminuir el riesgo de resultados adversos para la salud, llámese infarto, llámese accidente cerebrovascular, llámese insuficiencia cardíaca, incluso llámese muerte cardíaca. Entonces, los beneficios de la adherencia son muchos más que, digamos, las consecuencias son mejores que las consecuencias. Ahora, esas consecuencias de la no adherencia es simplemente que los medicamentos no funcionan si no se los toman. Y eso los pacientes tienen que tenerlo claro, porque no es que simplemente ellos tienen los medicamentos ahí en la mesita de noche o cuando van a desayunar y simplemente porque los tengan al lado van a funcionar. Pues no, si no se toman los medicamentos, pues no funcionan y si no funcionan significa que las presiones arteriales nunca van a estar controladas. Ahora, ¿cómo podemos ayudar entonces a esta adherencia de los pacientes? Primero, tenemos que involucrar a los pacientes en la toma de decisiones sobre el tratamiento, es decir, mejorar la comunicación con los pacientes, intentar comprender los diferentes puntos de vista de los pacientes, aumentar esa participación de los pacientes en las decisiones de tratamiento. Si el paciente ya me está diciendo, por ejemplo, que cierto tipo de medicamentos ya le había caído mal en el pasado, le generaba algún tipo de evento adverso, pues simplemente eh, tomo ese punto de vista del paciente pues para tratar de indicarle otro tipo de medicamento. Y además de eso, proporcionar la información sobre los medicamentos. Eso tiene que quedar muy claro, que los pacientes sepan qué es lo que se están tomando, por qué se lo están tomando, cuál es, digamos, ese mecanismo de acción un poco más simplificado para ellos y cuáles son los posibles efectos adversos o efectos secundarios que pueden tener. Priorizar y apoyar la herencia. Es importante preguntarle esto al paciente, preguntarle si se está tomando los medicamentos, si no se lo está tomando, por qué no se los está tomando y es que se le está olvidando o es que al caso ese simplemente no se los quiere tomar porque no quiere y ofrecer intervenciones para mejorar la adherencia. Este tipo de intervenciones incluye incluso el uso de pastilleros para que los pacientes estén más organizados en el momento de tomarse los medicamentos.
La tercera cosa sería revisar y cambiar los medicamentos prescritos si es necesario. Y la última cosa y lo más importante es mejorar esa comunicación que hay entre todo el equipo de salud sobre el tratamiento de los pacientes y la adherencia a esa medicación. Ahora, algo muy importante es que sí, vamos a encontrar a aquellos pacientes que realmente no se les olvida tomarse los medicamentos, simplemente no lo recuerdan. Y otra cosa diferente es la falta de herencia intencionada, que es simplemente cuando un paciente decide activamente no tomarse la medicación según lo indicado. Cuando el paciente decide no tomársela porque no quiere, porque no le gusta tomársela, porque le causa un efecto adverso, no se la toma. Entonces, normalmente esta falta de herencia intencionada suele ser, digamos, resultado de desinformación o malentendido sobre el tratamiento. Entonces, simplemente digamos que el médico en la consulta le indicó cierto tipo de medicamentos todos los días a las 8 de la mañana. Y el paciente entendió, en vez de, no sé, 8 de la mañana, 8 de la noche, incluso se lo toma 2 veces al día y entonces el medicamento le cae mal. Entonces, simplemente entonces esto, la falta de herencia intencionada es falta de desinformación o malentendidos porque el paciente no entendió lo que le estábamos diciendo. Por eso es súper importante nosotros en la consulta hacer que el paciente me repita lo que yo le acabo de decir, darle las instrucciones y decir que él me retroalimente, me dé las mismas instrucciones que yo le acabo de dar con sus propias palabras, porque no es lo mismo que yo le diga al paciente se tiene que tomar los medicamentos 2 veces al día, uno a las 7 de la mañana, otro a las 7 de la noche. Entonces, cuando le digo al paciente que repita, él me va a decir sí, que me los tengo que tomar 2 veces al día. Sí, pero esas 2 veces al día se puede interpretar de muchísimas cosas. Entonces, la falta de herencia intencionada normalmente suele ser causa de desinformación y se aborda es mediante una mejor comunicación con el paciente. Ahora, ¿qué consejos le vamos a decir a nosotros los medicamentos a los pacientes para tomarse los medicamentos? Uno, tomarse los medicamentos a la misma hora todos los días, ¿sí? Mantener los medicamentos en la mesita de noche, junto al lado de su cama o simplemente en el comedor cuando va a comer para que se acuerde de los medicamentos, ¿sí? Entonces ahí va la tercera cosa, que es tomar los medicamentos junto con las comidas u otras actividades diarias, por ejemplo, cepillarse los dientes. O sea que hacer que los medicamentos entren en la rutina de cada paciente y no que sea algo extra que tienen que hacer, ¿sí? Poner noticas adhesivas a veces sirve en lugares que ellos puedan ver, por ejemplo, en la nevera. Muchos pacientes escriben tomar medicamento tal a tal hora. Entonces eso les ayuda a ellos a acordarse de tomar los medicamentos. Y ahí va la otra cuestión, es que muchos de nuestros pacientes, o digamos no la mayoría, pero van a tener un sistema de compañeros, bien sea su esposo, el hermano o la persona con la que viven, pueden llegar a tener la misma medicación. Entonces lo que hacen es generar como un sistema de compañeros de que uno le recuerda al otro de tomarse los medicamentos y viceversa. Otra cosa, pues lo que ya les había comentado, el uso de pastilleros para organizar las dosis de la semana, eso es súper importante porque hace que entonces el paciente el martes, al ver el medicamento, cuando se dé cuenta es que, bueno, no sé, el lunes no se la tomó. Entonces hace que empodera al paciente de la condición. Y sobre todo para aquellos adultos mayores es importante enseñar a un miembro de la familia a ayudarle con los medicamentos, porque pues sabemos que simplemente ellos solos pues no se van a acordar o se van a tomar los medicamentos de la manera incorrecta. Digamos que este tipo de tablitas nos ayudan a hacérselas a nuestros pacientes para que ellos se empoderen de la condición y además hacerlos también partícipes del tratamiento. Entonces es importante, digamos, este tipo de hojitas o este tipo de cuadritos, hacérselos a ellos para que ellos sepan qué medicamentos se están tomando, cómo se ve la pastilla, cuál es la dosis, para qué es el medicamento, cuándo la tiene que tomar y qué médico lo indicó.